Acontecimiento: asesinato de 16 indios cuivas. Fecha: 27 de diciembre de 1967. Lugar: Arauca, Colombia. Indios desgraciados, no vienen sino a joder, a robarse las vacas y la yuca. Muévanse, camaritas, que no quede uno vivo. Apúrense, carajo, hay que meterles candela. Malditos chulos, ya comienzan a llegar. Villavicencio, capital del departamento del Meta, Colombia. 300.000 habitantes. Puerta de entrada a los llanos orientales de Arauca, a las misteriosas selvas del Bichada, Baupés, Guainía y Amazonas. Selva y llano. Hermanos en el mito, el misterio y lo salvaje. Ambos sirvieron para que se inspirasen Rivera y Gallegos al escribir sus inmortales novelas La Vorágine y Doña Bárbara. Estos y otros relatos nos pintan la vida del indio, del llanero, del blanco o guate, que movido por la codicia y la impunidad considera aún al aborigen como un animal, como un ser irracional. ¿Y qué decir de la fauna, la flora y otros aspectos que por la acción del blanco comerciante vienen sufriendo merma notable? Pues el medio ambiente natural se afecta por la extinción del caimán, el jaguar, la danta, el pecarí, el venado, los monos y demás especies que hoy están en vía de extinción. El mundo entero sufre de hambre y este fenómeno se acrecentará, según cálculos y estadísticas, a finales de este siglo. La concepción mítica que tenía el indio sobre el trueno, el sol, la luna, el fuego, el agua o las lluvias ya no le pertenecen. En el camino de la integración, al indígena se le fuerza a avergonzarse de su religión, de su lenguaje, de su vestido y de su cultura. Así, su única alternativa es dejar de ser indígena. Se dice por tratadistas que la cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra, pero las posesiones indígenas día a día se reducen más. Foráneos movidos por un ideal noble y otros por mezquinos intereses, irrumpen en sus regiones para sembrar la discordia, la cizaña y la confusión con la implantación de cultos que ellos practican quizá más por temor que por convicción. La fertilidad de esta región, de la que los indígenas son dueños desde antes de la colonia, llama poderosamente la atención de los guates o blancos que, atemorizando con las armas, se apoderan de sus tierras y crean el vasallaje y el feudalismo, cuando no es el aventurero civilizado que por huir de la ley busca como refugio el llano inmenso o la inexpugnable manigua, es el fanático religioso que a toda costa quiere cambiar el concepto teológico del indio, que a través de siglos
ha respetado a la naturaleza como a su Dios. Varias tribus conservan, aunque fragmentariamente, algunas de sus más puras tradiciones. El instrumento mágico religioso llamado Yurupari se escucha en la selva, pero jamás puede ser visto por una mujer indígena, pues si lo viere, esta mujer inexorablemente morirá. El uso de alucinógenos como yagé o yopo subsiste aún en grupos aborígenes, practicado en ceremonias y danzas folclóricas donde el brujo o chamán ejerce dominio del clan. Está muy relacionado con los estamentos mágicos, en donde el espíritu toma formas maravillosas de ficción y teogonía. Y que no se nos diga que el contexto mágico religioso de los indígenas colombianos no ha sido mancillado o desconocido, más aún. Sus ídolos de arcilla o de oro han sido saqueados y subastados en varios países a precios muy altos, como si la historia de un pueblo pudiera comprarse, venderse o permutarse por algo que obnubila la mente del civilizado profano, el dinero. A pesar que el Instituto Colombiano de Antropología ha iniciado una tenaz campaña para evitar la exportación de piezas de verdaderos tesoros arqueológicos, el saqueo continúa. En efecto, los valores etnoarqueológicos, etnomusicales, etnorreligiosos y etnoculturales de nuestros compatriotas los indígenas vienen siendo atropellados, vulnerados y arrebatados con engaños y artificios por gentes ambiciosas cuyo rótulo de blanco o racional los identifica y los autoriza para cometer toda serie de tropelías. Al comienzo del mundo nada era de nadie. El derecho lo inventaron los audaces para imponerse ante el débil. Las tribus de la zona suroriental del país son las que más han sufrido atropellos por parte de terratenientes. En especial los grupos étnicos guaibos y cuivas, con especiales similitudes tribales, han venido sufriendo un sistemático aniquilamiento. Según censo, en 1927 existían aproximadamente 30.000 cuivas. En 1955, la población había descendido a 18.000. Y en 1970, solo existirían 4.000. Estos y otros grupos indígenas que habitan los llanos, Arauca, la Orinoquía y Amazonía, se les explota en cuanto al salario se refiere. Se les promete en épocas preelectorales el cielo y la tierra, pero al final ninguna promesa se cumple. Estudios antropológicos demuestran que la intromisión del blanco en las comunidades indígenas ha venido destruyendo los valores culturales. Esto, lógicamente, ha obligado a que los indígenas escojan como fácil solución emigrar a otros países como Brasil y Venezuela, donde quizá existan leyes que los protejan. En la página 215. Doctor Pedraza, usted que actuó como abogado defensor de los indicados de la matanza de los indios Cuiva en el Hato de la Rubiera, ¿puede darnos un concepto sobre el fallo emitido en la ciudad de Ibagué? ¿Cuál fue la tesis en que basó su defensa? La defensa la basé en 3 tesis. La primera, en que los procesados obraron conforme al medio ambiente. La segunda, en que obraron con plena buena fe, determinada por ignorancia invencible. Y la tercera, la absoluta falta de pruebas. Y si no hay pruebas, doctor, ¿quiénes son los culpables? Culpables son quienes explotan la miseria. Culpables son quienes se enriquecen con la esclavitud de los indios y con la ignorancia de los vaqueros y los peones, los que exportan clandestinamente
hasta las vísceras y glándulas humanas, los que compran la sangre de los sin trabajo, los que hacen de la prostitución fructífero negocio, los que se apropian de los bienes del Estado, los concusionarios, los que sobornan, los que se apropian del fruto del trabajo de las viudas y de los huérfanos, los que abusan de su autoridad y los que la usurpan, los falsificadores y falsarios, los violentos. En 3 palabras, culpables somos todos. Doctor Grisales, usted que actuó como juez durante el proceso contra los acusados del asesinato de los indios Cuivas, ¿puede ahora, que se emitió fallo definitivo, darnos algún concepto sobre el particular? Con mucho gusto. Aunque no sería yo el individuo indicado para expresar este juicio, considero que cuando los órdenes jerárquicos dentro de la organización jurisdiccional colombiana que conocieron de este proceso encontraron el fallo ajustado a la verdad, este fallo que se profirió contra los autores de este múltiple homicidio, él está ajustado con una estricta justicia. En este proceso se estableció que los indígenas merecen toda la protección del Estado en todos los derechos de que goza la persona humana. Es increíble pero cierto. El caso de la Rubiera no es el único. En los llanos orientales de Arauca todavía se practica la macabra diversión denominada guaybiar, o sea, la cacería por parte de gentes blancas, de indefensos seres cuyo único pecado es el de ser indio.